En este video estaremos considerando el estudio del libro para la semana del 18 al 24 de diciembre del año en curso. Hola amigos hermanos, espero que se encuentren bien este día. Gracias por acompañarnos en esta consideración. Tenemos el capítulo 3, párrafos 12 al 18. Comencemos con el párrafo 12. ¿Cómo anunció el profeta Joel el milagro ocurrido en Pentecostés? La respuesta la tenemos aquí. Sí, dice el libro de Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre todo tipo de personas, y la profecía abarca más en los siguientes versículos, ya que dice que tendrían las capacidades de realizar diferentes milagros, portentos presagiosos, verán visiones y sueños. Parte B. ¿Por qué se esperaba que la profecía de Joel se cumpliera en el siglo I? Bueno, aquí hace una mención que esto se esperaba porque antes de subir al cielo nuestro Señor Jesucristo había prometido a los discípulos que Él les iba a enviar, después de rogarle al Padre, el Padre les iba a dar otro ayudante, el Espíritu Santo. Párrafo 13 y 14. ¿Qué hizo Pedro para llegar al corazón de las personas y cómo podemos imitarlo? Podemos ver aquí que Pedro no les habló en un tono grosero, altivo, ni mucho menos. Él expuso la información con respeto y con la intención de llegarles al corazón, no de tomar la Biblia o las Escrituras y condenarlos. Él quería que ellos entendieran y que se arrepintieran. No se ofendieron, menciona la información, sino en vez de eso fueron humildes, eran de corazón noble y se dieron cuenta de lo que había ocurrido, al grado que sintieron que un dolor les atravesaba el corazón y llegaron a preguntar, ¿qué debemos hacer? Ahora, ¿cómo podemos imitarlo? Esa es una buena pregunta, ya que nosotros también queremos usar correctamente las Escrituras y llegar al corazón de las personas. Por eso es bueno que cuando predicamos, ya sea con la congregación de casa en casa o con los carritos en la predicación pública, o bien cuando estamos dando cursos bíblicos o a lo mejor una conversación informal, no caigamos en la tendencia de corregir cada cosa equivocada que dicen las personas. Sí, es algo molesto, incómodo, hablar con una persona que nos quiere corregir todo el tiempo. Las demás van a sentir que ya ni respirar pueden porque es incorrecto. Y lo más intrigante es que el hermano o la hermana que actúa así, cuando se le hace ver este error, dice que no era su intención. Y aunque no era su intención, el hecho es que así hacía sentir a los demás. Por eso nos reitera el párrafo, evitemos corregir a las personas cuando dicen ideas equivocadas. En vez de eso, digámosle gracias o escuchémoslos. Podemos, en vez de corregir, enfocarnos en los puntos en los que estamos de acuerdo, un terreno común, y ayudarlas entonces a ver o a entender lo que dice la Escritura. Algo muy importante es hablarles con respeto. Sí, y el hablar con respeto también tiene que ver el volumen y el tono con el que les hablamos, si los saludamos, la forma en la que les predicamos, si nos sentimos superiores, si los hacemos sentir inferiores o nos responden mal y nosotros les respondemos más mal todavía, no vamos a poder entonces imitar a Pedro. Párrafo 15. Entramos al subtema, que cada uno de ustedes se bautice. Aquí hay dos preguntas. Parte A.
¿qué les dijo Pedro a los prosélitos y a los judíos y cómo reaccionaron ellos? Respuesta. Él les dijo, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice. Eso fue lo que él les dijo. ¿Y cómo reaccionaron? Bueno, ellos acto seguido, 3,000 personas se bautizaron en estanques de Jerusalén y alrededores, no por impulso, sino más bien ellos, recordemos, eran una... Bueno, ahorita vamos a hablar más de eso, pero fue una reacción de obediencia y no fue por impulso ni por emoción del momento. Parte B. ¿Cómo sabemos que los miles que se bautizaron aquel día estaban listos para dar ese paso? Bueno, en primer lugar, recordemos que los judíos y los prosélitos no se comparan en nada a una persona, porque no podemos ver esto desde una perspectiva latinoamericana o norteamericana, es una perspectiva hebrea. Recordemos, los judíos, los hebreos, desde que eran pequeños, desde que eran infantes, eran educados conforme a la Torá, a la ley de Dios, a sus mandamientos y a observar sus fiestas, como le pasó al apóstol Pedro, a los demás apóstoles o discípulos también. Así que ellos no eran ignorantes, no eran personas que desconocían. Hoy en día hay lugares donde las personas crecen y no tienen mayor conocimiento de la Biblia. A lo mejor los llevan a una iglesia, a un templo religioso, pero de allí no pasan, celebran la Navidad, los cumpleaños, las fiestas paganas, pero en el caso de los israelitas ellos eran muy celosos de las fiestas, de la ley, de su adoración. Entonces, ese es un punto muy importante que hay que entender. No eran ellos de hecho guardaban el día del sábado, el día de reposo, entonces no eran personas comunes y corrientes como las personas de nuestro día. Ellos tenían una base en la fe, en conocimiento también, y más que conocimiento en los idiomas originales que se escribieron las Sagradas Escrituras. Entonces, no podemos compararlo como si nosotros fuéramos hoy a un centro comercial y tomamos a 3,000 personas y les invitamos a bautizarse. No se compara en lo más mínimo. Eran personas que tenían una sólida base espiritual. Bien, ese es un punto importante. Entonces, por eso ellos estaban listos para dar ese paso. Por el hecho de ser del pueblo elegido de Dios, ¿sí? Ellos ya eran una nación dedicada a Jehová. Entonces, conocimiento ya tenían, dedicados ya estaban, y eran personas espirituales ya que habían viajado grandes distancias para estar en la fiesta. Solo había una cosa que les faltaba, y esta era aceptar el papel de Jesucristo como el Mesías prometido. Y una vez que lo hicieron y que lo entendieron, estaban listos para seguir sirviendo a Dios, observando sus mandamientos, pero en ese momento, en una época muy emocionante, que fue la llegada del Mesías. Y no solo eso, tenían al Espíritu Santo que literalmente, palpablemente, estaba obrando en todos ellos o a través de ellos. Párrafo 16. ¿Cómo demostraron los cristianos del siglo I que eran generosos? Bueno, hace poco vimos que la congregación actual tiene algunas cosas parecidas con la congregación del siglo I. Vimos que una cosa en común es que se predica, como predicaban los primeros cristianos. Pero algo que se hacía en el primer siglo era que todo lo que se juntaba lo compartían entre todos. Vendían sus posesiones. Pedro y los demás apóstoles, que eran los que dirigían, eran el cuerpo gobernante, usaban eso y lo repartían según lo que fueran necesitando los hermanos del primer siglo. Así que ese es un modelo apostólico que está en la Biblia y que evidentemente
no es lo mismo de hoy, pero está en la Biblia, ese es el modelo apostólico. Entonces, aquí habla de que nosotros podemos imitar ese amor y generosidad, pero claro, en un sentido individual, no como grupo, porque entonces esto cambiaría completamente cómo se maneja a nivel mundial la recaudación de contribuciones y de bienes inmuebles, etcétera. Bien, hermanos, sin embargo, esto no quita un hecho. Jehová individualmente nos bendice, y está en nuestras manos imitar individualmente. Quizás los hermanos que están arriba no lo hacen, pero nosotros podemos imitar esto individualmente y ayudar a los que necesitan de la congregación. No dudemos que Jehová nos va a bendecir, porque dice la Biblia que a Él le agrada tanto cuando alguien recibe y comparte. Y Él aborrece, dice la Biblia, cuando alguien recibe, pero solo es para esa persona, egoístamente. Un ejemplo que nos comparte la Biblia es la parábola del rico y Lázaro. Y bueno, ahí hay un principio, hay lecciones valiosas sobre la generosidad. 17. ¿Qué pasos tiene que dar quien quiere bautizarse? Bueno, aquí estaba la diferencia que ya mencionábamos, cómo crecía un judío y cómo crece hoy una persona en Latinoamérica, en Europa, en Asia. Generalmente no está en la cultura general, ¿sí?, los asuntos espirituales de la Biblia y del Creador. Entonces, por eso dice aquí, primero la persona que quiere bautizarse tiene que aprender lo que dice la Biblia, las enseñanzas básicas, y siempre seguirá aprendiendo. Luego de mostrar fe, arrepentirse de sus errores, probar que de verdad los lamenta, lo que implicaría abandonar e incluso tomar medidas para reparar ciertos daños que haya causado. Y luego debe convertirse, y esto implica cambiar de dirección en la vida y comenzar a hacer lo que Jehová espera de sus siervos. Después de dar estos pasos, podrá hacer una oración para dedicarle su vida a Dios y bautizarse. Esto es muy diferente de lo que se mira en la cristiandad. En la cristiandad, las personas se bautizan por emoción del momento, hacen la oración de salvación y al siguiente día ya están diciendo malas palabras, ya están viviendo en fornicación, en borrachera, en vicios, en truanerías, en robos, mentiras, estafas. Entonces no existe realmente una conversión ni un arrepentimiento, es más una emoción del momento. Y evidentemente el bautismo bíblico que dice la Biblia no es emoción del momento. Y bueno, aquí podemos apreciar un contraste, lo que hacen las demás religiones. Y no faltará quien diga, hermano, usted está juzgando, deje de juzgar, pero en realidad más que juzgar estamos comparando, estamos contrastando lo que dice la Biblia en comparación con las acciones, los hechos de personas que dicen que con sus labios que adoran a Dios, pero con sus acciones demuestran todo lo contrario. No estamos diciendo que con nosotros no pasan cosas malas, desde luego hay quienes siguen todos estos pasos y al cabo de unos años le fallan a Jehová. Pero eso pasó también en el primer siglo, así que eso sí sería juzgar destructivamente a una persona. Párrafo 18. ¿Qué valioso privilegio tiene el cristiano bautizado? Bueno, es un privilegio, hermanos, ser o dar testimonio del Altísimo, del Dios verdadero, de su palabra, la Biblia, ser instruidos por Él, recibir guía de Él, ver cómo esto transforma nuestra vida. Claro, el Espíritu Santo en nosotros no está obrando milagros como ocurrió en el primer siglo, eso también tenía un propósito, pero no todo es, no podemos ser negativos y decir que no hay milagros, porque una persona que transforma su vida gracias al mensaje del reino, gracias al mensaje de la Biblia, al Espíritu Santo, es auténticamente un milagro.
personas que a lo mejor genéticamente ya venían programados, ya traían ese genoma humano, ese ADN, programados para hacer lo malo, o que crecieron en un ambiente que los moldeó para ser malos, y algún día tuvieron la oportunidad de escuchar de la Biblia y del mensaje del reino, y que esto transformó sus vidas para bien. Eso es un milagro. Así que es un privilegio y es una bendición que debemos valorar. Hemos llegado al final. Este fue el último párrafo. Para la semana entrante estaremos considerando el capítulo 4. Bien, hermanos, quiero darles las gracias por su tiempo y por acompañarnos en esta transmisión. Comentándoles también que haremos un video con los comentarios del estudio de la revista para el fin de semana, así que si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna observación, pueden mencionárnoslo y con gusto lo estaremos leyendo y tomando en cuenta. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias. Hasta la próxima.